Es un placer que sigan con nosotros en el canal del Congreso. A través de este espacio les hemos llevado los diferentes trabajos del Simposium Acceso Universal de Medicamentos de Alta Calidad y de Bajo Costo en México. Y en este momento llevaremos hasta su pantalla la mesa de trabajo Política Farmacéutica Nacional, una responsabilidad compartida por el Estado, la industria y los usuarios de los servicios de salud. Le invito a que se quede con nosotros en el canal del Congreso. Recuerde que también puede seguirnos a través de nuestro portal de internet. Solo tienen que ingresar a www.canaldelcongreso.gov.mx. Bienvenidas y bienvenidos. A veces hasta de 16,000 o 32,000 pesos por ampolleta. Esa es una de las preocupaciones más grandes. Y pensar todavía que vamos a llegar a los sectores desprotegidos, fundamentalmente a la Sierra de Oaxaca, a Tapachula, en fin, creo que es muy complicado. Sin embargo, algunos aspectos desde el punto de vista de farmacoeconomía, algunos aspectos, como decía yo con anterioridad, que nos permitan tener certidumbre para el desarrollo de nuevos procesos, de nuevas tecnologías, ¿sí?, en el campo de la investigación desde el punto de vista farmacéutica, sería estupendo. La mesa que me sigue, no voy a adelantarme, es un ejemplo de lo que la industria farmacéutica mexicana quiere proponer y básicamente es uno de los puntos objetivos. Yo creo que la tecnología también es una nueva forma y una fuerza desde el punto de vista democratizadora que permite a las empresas emergentes, fundamentalmente en biofarma, comercializar sus propios desarrollos propicios sin necesitar de contar con un partner y en este modo evitar la venta de sus activos a empresas más consolidadas y tampoco depender de otro tipo de empresas farmacéuticas desde el punto de vista internacional. La innovación va de la mano con el conocimiento humano y los avances en la tecnología alcanzarán nuevas cimas en los próximos años. Se espera que alrededor de los próximos 5 años existan alrededor de 45 lanzamientos a nivel internacional, ¿sí?, que permitirán en su momento una producción de miles de millones de pesos, y sobre todo para la comunidad europea y básicamente para Estados Unidos. La esperanza de vida, fundamentalmente en el país, sobre todo para las mujeres que se ha alcanzado hasta los 82 años, la esperanza de vida, fundamentalmente también para los hombres, que se alcanza a una edad aproximadamente de 78 años, esperamos que continúe y que no se deprima fundamentalmente con los aspectos de desabasto o de un sector en un programa de salud. También me quiero referir a la parte dolorosa de la industria farmacéutica mexicana. Desafortunadamente, en algunas empresas farmacéuticas se ha visto un deterioro desde el punto de vista en el personal económico, porque no hay un presupuesto adecuado, finalmente, para propiciar un beneficio desde el punto de vista familiar a los trabajadores. Y se ha tenido en ocasiones que despedir entre un 35 y entre un 40% aproximadamente de los trabajadores de la industria farmacéutica, ante las necesidades de nuestro país. Deseamos en este evento mejorar y alcanzar, sobre todo, objetivos claros, precisos, que permitan en un momento dado llevarlos a mesas de trabajo e incluso al señor presidente de la República Mexicana, que sienta el apoyo de la industria farmacéutica mexicana para poder lograr los objetivos desde el punto de vista de salud. Hace unos días se hablaba del sistema de homologación en los servicios de salud en una sola unidad. Ahora hay un prospecto diferente. Se continúa el Instituto Mexicano del Seguro Social, se continúa el ISSSTE, se continúa un nuevo elemento que es el Instituto Nacional de Salud, ¿sí? Pero en fin, pero desafortunadamente seguimos viendo en las unidades hospitalarias el desabasto. Creo que es una importante tarea para nosotros el mejorar y el tratar fundamentalmente de establecer los caminos adecuados, las propuestas claras, como lo dije anteriormente, para mejorar los sistemas de salud.
Y hoy estoy muy orgulloso de presentar quizá parte de la innovación de lo que se tiene en nuestro país. Así es de que para no quitar un poco más de tiempo y que sirva de preámbulo, quiero amablemente solicitar la presencia del doctor Augusto Bondani Guasti, quien, déjenme comentarles, que es un médico que se formó, si algunos de ustedes conocen, el libro de farmacología de Goodman y Gilman. Él estuvo justamente haciendo su doctorado con Goodman y Gilman en Estados Unidos. Tiene una amplia experiencia desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista de estudios clínicos, y ha pertenecido al Comité de Nuevas Moléculas, que además, entre otras cosas, me siento muy orgulloso de que tengamos una empresa, es decir, una organización como COFEPRIS, en la que justamente a nivel de América Latina, Centroamérica y Sudamérica, ha sido fundamentalmente líder en algunos países y en los países de Centroamérica y Sudamérica, líder importante en la regulación desde el punto de vista de medicamentos en desarrollo. Sin embargo, este desarrollo lleva a cabo una serie de pruebas, quizá como lo decía el doctor Uribe, desde 1994 ¿sí? se tienen una serie de reglamentaciones muy importantes para todos estos medicamentos que tienen que cumplir con una eficacia, con factores farmacológicos, cinéticos, y que cada día los estudios y los costos son mucho más elevados. Hoy vamos a hablar quizá también, como es la doctora Alicia Palomares, que tiene una amplia experiencia en los procesos de glicosilación, en las glicociencias, ¿sí? Y a la doctora Mayra, que es una encantadora mujer que le encanta la inmunología, sobre todo en los biocomparables. Sin más preámbulo, le pido al doctor Augusto Bondani que por favor pase al estrado. Muy buenas tardes. Para mí es un gran honor estar aquí en la Cámara de Diputados de mi país. Agradezco mucho al Partido del Trabajo y en particular al doctor López Fiesco, que fue el que me invitó personalmente. Voy a hablar sobre la Política Nacional de Medicamentos Biotecnológicos. Si me pasa la primera, por favor. No tengo apuntador y además voy a tener que acercarme porque necesito señalar algunas cosas. Este es el total de prescripciones de medicamentos en el mundo. Vean ustedes cómo los medicamentos convencionales, que son de moléculas pequeñas, de poco peso molecular y que se obtienen por síntesis, ha estado bajando todos los años. Sin embargo, hay un grupo de medicamentos muy importante, que son los medicamentos biotecnológicos, que se obtienen mediante técnicas biotecnológicas, y vean cómo están aumentando. En este momento es alrededor del 27% de las ventas mundiales, en México es alrededor del 15%. ¿Cómo han ido aumentando? Y la razón, la siguiente por favor, por la cual han estado aumentando es, en primer lugar, esta es la pirámide de edad en México. Vean ustedes cómo la proporción de adultos mayores de 60 a 80 años ha ido aumentando y va a seguir aumentando. La siguiente, por favor. Y esto se debe a que aquí están las principales causas de mortalidad en nuestro país, y ven ustedes que tumores, diabetes y enfermedades del hígado son de las más importantes que tienen las personas mayores. Y en esto, precisamente en estas enfermedades es donde los medicamentos biotecnológicos han resultado de una manera muy eficaz. El medicamento biotecnológico lo que tiene es que va al receptor directo de la célula a la cual está produciendo el padecimiento. La siguiente, por favor. Vean ustedes nada más lo que hace un medicamento biotecnológico. Aquí está pacientes con cáncer metastático de pecho. La terapia que siempre se usaba era la quimioterapia.
Vean ustedes el medicamento Herceptin, que es un medicamento biotecnológico, cómo ha aumentado la supervivencia de estos pacientes de 15 hasta más de lo doble. Este es el promedio. Hay pacientes que duran varios años. La siguiente, por favor. En el caso del cáncer melanómico, del melanoma, que es un cáncer muy grave, vean ustedes cómo ha aumentado el promedio de vida, ¿no? La sobrevivencia, hasta, esto es poco, pero hay pacientes que pueden durar varios meses y varios años de un padecimiento que antes duraba muy poco, menos de un año. La siguiente, por favor. En artritis reumatoide, vean ustedes, los medicamentos de moléculas pequeñas, ¿no?, que son analgésicos, cómo han mantenido y van a seguir manteniendo su mismo nivel de prescripción, porque lo único que quitan es el dolor. Sin embargo, los medicamentos biotecnológicos han ido aumentando y van a aumentar mucho más, porque actúan de una manera que un paciente con artritis reumatoide en 2 o 3 semanas ya puede regresar a su trabajo. La siguiente, por favor. Un tratamiento con un medicamento biotecnológico puede llegar a costar de $500,000 a $1 millón de pesos al año. Es un promedio. Puede costar menos, pero puede costar varios millones de pesos. Son medicamentos muy especializados, de últimas generaciones, pero son sumamente costosos. La siguiente. Ustedes saben que los medicamentos innovadores casi siempre salen con un precio muy alto, y la manera de que se obtengan precios más reducidos es cuando pierde la patente y entonces aparecen los medicamentos genéricos. En el caso de los medicamentos biotecnológicos se llaman biocomparables aquí en México, en todos lados del mundo se llaman biosimilares. El precio puede bajar en un promedio de un 30% a nivel mundial, pero en México hay algunos que han bajado hasta un 70%. Vean la importancia que tiene la aparición de un genérico, de un medicamento biotecnológico, porque son medicamentos que salvan vidas, inclusive pueden curar enfermedades que antes eran incurables. La siguiente, por favor. Aquí tienen ustedes un ejemplo muy interesante. Quizá muchos ya la han visto, esta diapositiva, pero a mí me parece muy interesante. Este es el costo de la eritropoyetina, que salva vidas. En anemia renal salva una vida. En 1999 era de 1,800 pesos la unidad. Sale la primera eritropoyetina hecha en México por el laboratorio Probiomed. ¿Qué sucede? Que empieza a bajar el costo, de manera que llegó a costar casi 8, 9 a 10% menos en algunos años. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que sucede? Esta es la cantidad de pacientes que estaban recibiendo este medicamento. En el momento que entra el medicamento biocomparable, vean la cantidad de pacientes que empiezan a gozar de este medicamento. O sea, la aparición de la eritropoyetina, que es un biosimilar, un genérico, lo que ha hecho es que una gran cantidad de pacientes que antes podían perder la vida tuvieron acceso a este medicamento porque ya hubo dinero suficiente para pagarlo. La siguiente. Cuando apareció el rituximab, vea usted el costo que tenía, 19,000 pesos por unidad. Aparece también este rituximab por un laboratorio mexicano y vean ustedes la baja que tuvo el costo. Este es un medicamento muy importante. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que sucede cuando aparece un biosimilar? Vean, este es un ejemplo en Suecia, pero esto puede suceder en cualquier país del mundo. Cuando aparece un medicamento, este es el costo de los medicamentos. Lástima que no tengo perdón, mi dedito habla, ¿no? Como dice mi dedito. El costo, vean ustedes, del medicamento innovador era 100%. Aparece el biosimilar y empieza a hacer que el medicamento innovador empiece a bajar de precio. De manera que no solamente baja el precio del medicamento en sí al aparecer el biosimilar, sino el innovador también tiene que hacer bajar su precio. La siguiente, por favor. Ahora, ¿a qué se debe esto? Hay varios países que han tenido un gran auge en su industria farmacéutica y principalmente por la aparición en estos países de medicamentos biosimilares o biocomparables. Aquí está y gracias a esto se ha producido porque han tenido una política nacional de medicamentos biotecnológicos. En la India
como resultado de la aparición de esta política nacional, se han aprobado 70 biosimilares y el mercado ha continuado creciendo hasta alcanzar un valor de 2.2 billones de dólares. La siguiente, por favor. Otro caso, la siguiente, por favor. Otro caso es lo que sucedió en Corea. En Corea también apareció una política nacional a nivel gubernamental y vean lo que pasó. Es la principal fuente de exportación, son medicamentos de tipo biológico. Es el 33, casi el 37% del total de las exportaciones de este país son medicamentos biológicos. La siguiente, por favor. Otro ejemplo es el de Irlanda. Irlanda, el sector, perdón. En Irlanda, vean ustedes, tengo 20 minutos, ¿no? El sector, vean ustedes, la exportación más grande de Irlanda son medicamentos de tipo biofarmacéutico. La siguiente, por favor. En México, vean ustedes, el consumo que hubo en promedio anual es de 12.111 millones y los medicamentos biotecnológicos ocupan el 18%. La siguiente, por favor. Aquí tienen ustedes, esto me lo dio Proviomed, todos los medicamentos biotecnológicos biocomparables, que se producen en México. Los laboratorios que lo producen, ven ustedes, el más importante de todos es Proviomed, PISA también, la Steiner, Criofarma, Albartis y Teva. La siguiente, por favor. Por lo tanto, debemos de tener en México una política nacional de medicamentos biotecnológicos. En México tenemos en varias universidades excelentes departamentos de biotecnología, tenemos especialistas en esta rama, se pueden poner plantas adecuadas para fabricar medicamentos biotecnológicos y lo único que se necesita es tener la intención de hacerlo y la ayuda del gobierno de nuestro país para que sea factible. La siguiente. Vean ustedes, en México tenemos no solamente la capacidad de personal, sino vean ustedes, en México el costo de fabricación es mejor, es mucho más bajo que todos estos países. La siguiente. Las pruebas de producto también son mucho más baratas que en cualquiera de estos países. La siguiente. Y las pruebas clínicas, que son muy costosas, también son mucho más baratas en México si se hacen que en otros países. La siguiente, por favor. Y los costos comparativos de biotecnología, de investigación y desarrollo también son más bajos en México de una manera muy importante. La siguiente. Por lo tanto, se debe hacer esta política. La siguiente, por favor. Ahora voy a leer rápidamente cómo estamos pensando que se puede hacer la política nacional de medicamentos biotecnológicos. En México solo hay una compañía que desarrolla y fabrica medicamentos biotecnológicos en forma importante. Todas las demás las importan, ya sea como producto terminado o como materia prima, y aquí se acondicionan. Esto nos hace muy dependientes del extranjero y en el caso de que ocurra algún problema económico en nuestro país o de algún conflicto internacional, no tendríamos la capacidad económica para importarlos y esto sería muy grave para la salud de nuestra población. Ya ocurrió esto hace años con una escasez de un solo producto, la heparina, y los que la vivimos la recordamos con preocupación. Si se desarrollan y fabrican en México medicamentos biocomparables, no solamente se abastecerá el mercado nacional con productos imprescindibles más baratos que los innovadores que se están empleando en este momento, lo que sería un ahorro importante para el sector salud, que es el sector que más lo consume, sino también se exportarían a otros países de Centro y Sudamérica, ya que la biotecnología está poco desarrollada en estos países emergentes y podríamos exportarlos. Si se desarrollan, la siguiente por favor, si se desarrollan y fabrican en México medicamentos biocomparables, no solamente abastecerían el mercado nacional con productos imprescindibles más baratos que los innovadores que se están empleando en este momento, sino también se exportarían a otros países de Centro y Sudamérica, ya que la biotecnología está poco desarrollada. La tecnología para fabricar estos medicamentos es conocida y en nuestro país tenemos técnicos muy bien preparados para lograr esto. La siguiente, por favor.
La única forma práctica de obtener esto es estableciendo una política nacional de medicamentos biotecnológicos, tal como se efectuó en la India, Corea y China, que hizo que estos países no solo tuviesen los medicamentos biosimilares necesarios para cuidar a su población, sino también haciendo que estos países se colocaran como proveedores al exportar sus productos a otros países emergentes. Pero para esto se necesita la contribución y el esfuerzo simultáneo de varios actores. Por ejemplo, COFEPRIS. COFEPRIS debe ver la manera, esta entidad regulatoria podría facilitar y acelerar la aprobación de estas plantas y los registros de los medicamentos biotecnológicos que se produzcan en ellas como una prioridad nacional, y esta comprendería, entre otras actividades, efectuar una revisión más rápida a los protocolos de investigación de los laboratorios nacionales, con preferencia sobre los protocolos de los laboratorios internacionales, que estos tienen más capacidad económica para amortiguar un retraso en su comercialización en nuestro país. También debe efectuar un fast track para todos los registros de los laboratorios nacionales e implementar el que las empresas transnacionales se comprometan a vender el producto. Esto es muy importante. Muchos laboratorios nacionales quieren hacer una prueba de bioequivalencia con su producto novedoso, ¿no? Un biotecnológico, un biocomparable, pero lo tienen que comparar con el producto innovador o con el producto de referencia. Y los laboratorios internacionales no lo quieren vender, dicen que no lo tienen, entonces no pueden hacer la prueba. Entonces, COFEPRIS debe hacer que los laboratorios internacionales, forzarlos para que den el producto al laboratorio nacional que lo requiera para hacer un estudio clínico. El CONACYT debe dar apoyos para desarrollo tecnológico tanto en universidades como en empresas privadas. Ahora va a ser un poco difícil con esto de la austeridad, ¿no? Pero se tiene que hacer a largo plazo. Debe establecer becas al extranjero en lugares escogidos por su experiencia para la obtención de maestrías y doctorados en ciertas especialidades que no de la misma biotecnología que en México no se encuentren. Aumentar los apoyos económicos para investigación en esta rama a los laboratorios nacionales. La siguiente, por favor. El Seguro Social, el IMSS, debe dar facilidades para la aprobación de los protocolos de investigación, presentando costos de los estudios clínicos más adecuados para que se lleven a cabo. Debe eliminar o moderar los costos administrativos que se cobren. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, uno de los problemas graves que ha habido es que hay patente del producto activo, patente de uso, patente de formulación. Bueno, entonces esto hace que el laboratorio internacional pueda postergar, pedir un aumento de la patente. Las patentes duran 20 años. Están protegidas un poco más, de manera que sigue vendiendo 1 o 2 años medicamentos que valen 400, 500 millones de pesos al año. Debe establecer entonces que las patentes de un medicamento innovador solo cubran el principio activo, que eso es realmente lo importante. La Suprema Corte de Justicia, otro problema, y a mí me tocó vivir eso. Cuando se va a vencer una patente de un laboratorio internacional, el laboratorio va con un juez y le dan un amparo. Y mientras se resuelve el amparo, 1 o 2 años, el laboratorio internacional sigue vendiendo el producto. Entonces, la Suprema Corte de Justicia debe tratar de ser razonable y conforme a derecho el que se otorguen amparos a productos biotecnológicos innovadores y así evitar que estos amparos retrasen la aprobación de los productos biocomparables necesarios para mantener la salud de los mexicanos. La siguiente, por favor. Secretaría de Salud debe acelerar y facilitar la entrada de los productos biotecnológicos que se hayan desarrollado en la industria nacional al Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Debe haber un poco de favoritismo en esto, pero es nuestro país. Debe crear una comisión que coordine todos los esfuerzos para el desarrollo de esta política nacional de medicamentos biotecnológicos, cuyos miembros no comprendan políticos ni funcionarios del gobierno, y que sean expertos ellos en biotecnología, farmacología, medicina, economía, derecho, mercadotecnia y otros que se consideren necesarios. Una vez que se tenga el documento adecuado para el desarrollo de esta política nacional, que haya sido elaborado por los expertos, la Secretaría de Salud convocaría a las demás entidades gubernamentales adecuadas para la implementación de esta política y su aprobación en las cámaras. La siguiente, por favor. Si se consigue que en México se empiece a fabricar en forma importante materia prima de medicamentos biocomparables por el desarrollo de la infraestructura tecnológica, material y humana necesaria para esto, lógicamente, posteriormente, sería perfectamente factible el empezar a desarrollar productos biotecnológicos innovadores en estas mismas empresas, ya que tendrían el conocimiento y la tecnología
para hacerlo, y el producir y exportar nuevos medicamentos innovadores es lo que realmente produciría una entrada económica importante a nuestro país, tal como sucede en Suiza, por ejemplo, vive de eso, de los medicamentos innovadores que producen sus laboratorios. La siguiente, por favor. Un punto muy importante, este es lo último ya, es que cuando un laboratorio nacional instale una planta de producción de materia prima para medicamentos biotecnológicos, planta que requiere una gran inversión y participación de personal muy especializado, y después de que se demuestre que la manufactura del producto es correcta y los estudios necesarios para demostrar eficacia y seguridad clínica y se obtenga un registro por parte de COFEPRIS, el Sistema Nacional de Salud debe de garantizar que si el producto representa un valor agregado de manufactura importante para nuestro país y es mayor que el de los competidores, se le compre a esta compañía. Eso asegurará que la inversión no fue en vano y asegurará la supervivencia de esta empresa. ¿Por qué? Como me decía Jaime Uribe, que conoce muy bien esto, de cada peso que vende un laboratorio internacional que trae un producto innovador, 10 centavos se quedan en el país. Si un laboratorio mexicano importa el producto y no nada más manufactura el medicamento, 50 centavos se quedan en el país. Pero si un laboratorio logra hacer la materia prima, fabricarla y a la vez fabricar el medicamento, 90 centavos de cada peso se quedan en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Augusto Bondani, por su excelente participación. Y bueno, quiero continuar con el evento y le voy a pedir a la doctora Laura Alicia Palomares que nos hable sobre el tema de que México tiene un potencial productor de medicamentos de última generación. Por favor, doctora Alicia, si es tan amable. Gracias. Muchas gracias, doctor López. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Bondani, por la extraordinaria ponencia en donde dejó todo muy claro, y un poco lo que yo voy a platicar es pues un poco más de detalle con esto que ya bien dijo Augusto. Entonces, hemos escuchado de medicamentos. Yo soy biotecnóloga, entonces pues estará salpicada mi presentación de biotecnología. Sin embargo, lo que voy a decir, en mi opinión, aplica en general para cualquier medicamento. La siguiente, por favor. Ya nos contó Augusto en cuanto al gran número de padecimientos y el efecto de la introducción, en el caso particular de los medicamentos biotecnológicos, en la salud de las personas. Yo quisiera hablar también o introducir otro tipo de medicamentos, otro tipo de tecnologías que pensábamos que estaban en el futuro. Decirles que los biotecnológicos llevan prácticamente 40 años en el mercado, y nosotros seguimos discutiendo sobre su seguridad o sobre sus características cuando ya son moléculas que conocemos con mucho detalle. Tenemos, además de esto, cuestiones de terapia génica, terapias celulares, cultivos de tejidos, obviamente los biotecnológicos que iniciaron en un momento con las proteínas que están en nuestro cuerpo, produciéndolas de manera recombinante, pero que desde ya hace algunos años están basados en la producción de proteínas que no existen en la naturaleza y que tienen beneficios adicionales en nuestra salud. El gran número de padecimientos que pueden ser tratados por estos medicamentos, pues ha resultado en cambios muy importantes en la salud de los mexicanos y de los humanos en general, que no era posible o que no es posible tener con los medicamentos tradicionales. La siguiente. En México, a lo mejor pensamos que somos unos simples espectadores de este tipo de tecnologías, pero no es así. Tenemos dos grandes biotecnólogos mexicanos, el doctor Francisco Bolívar Zapata, que además de fundar el Instituto de Biotecnología, de donde yo vengo, construyó este plásmido que está ahí al lado, que se llama PBR 322, y que permitió, de nuevo en los 80s, la producción del primer medicamento biotecnológico en el mercado, que fue la insulina, en colaboración con la empresa Genentech. Este biotecnólogo, pues, digamos, abrió la puerta a lo que es la biotecnología farmacéutica. Además, el doctor Luis Herrera Estrella, una década más tarde, fue el que inventó el método para poder transformar las plantas
utilizando Agrobacterium e inició lo que son las plantas transgénicas, que no son tema de esta plática y que no dejemos que nos desvíe, pero es muy importante pues ver cómo los mexicanos hemos sido líderes en biotecnología desde hace muchos años. La siguiente, por favor. ¿Qué requerimos para producir o desarrollar un nuevo medicamento biotecnológico? Y aquí es en donde yo creo que a lo mejor nos hace falta entender que los biotecnólogos en general y obviamente la industria somos el enlace indispensable para poder desarrollar estos medicamentos. En un extremo puse a alguien en el laboratorio y la realidad es que el descubrimiento de la nueva molécula, que es muy importante y obviamente lo que hace la diferencia, realmente es una parte muy pequeña del desarrollo de un medicamento. Una vez que nosotros los académicos encontramos un potencial nuevo medicamento, todavía se requieren muchos años y muchos millones de dólares para que ese medicamento pueda realmente llegar al mercado. Estas etapas de investigación que están resumidas en esta diapositiva, pues obviamente requieren primero la parte académica, pero prácticamente después del descubrimiento de las moléculas se requiere la participación de tecnólogos, como ya mencioné, yo soy biotecnóloga, y de otras personas altamente especializadas en poder caracterizar y conocer esta molécula, validar que lo que realmente se hizo en la academia es real, porque nosotros académicos decimos de cualquier experimento que ya es algo que descubrimos, cuando la realidad es que muchas veces en el laboratorio pues necesitamos tener un rigor mucho más alto que en muchos casos solo existe en la industria para que este desarrollo pueda ser una realidad. De ahí debemos desarrollar el proceso de producción de esta molécula y la molécula debe pasar a investigación clínica. Difícilmente esto va a suceder sin la participación de la industria. Desafortunadamente en México no tenemos manera, los que desarrollamos nuevos medicamentos, de poder fabricar estas sustancias que se requieren para la evaluación clínica, porque pues básicamente no hay lugares para fabricar material para investigación. Después de las 3 fases clínicas que todos conocemos, que obviamente aquí es en donde entran los médicos, teniendo toda la información que ya desarrollaron los científicos y los tecnólogos, los médicos diseñan la evaluación clínica de estos medicamentos para que entonces, después de varios años, y hay muchos números que siguen aumentando, pero que en realidad es muchas veces algunas empresas que van subiendo la barrera de entrada a partir de hacer todo mucho más caro, para que entonces así pueda haber menos personas o otras empresas desarrollando nuevos medicamentos. Y es aquí en donde nosotros mexicanos debemos allanar esas barreras de entrada para poder desarrollar nuevos medicamentos. Finalmente, este medicamento llegará al mercado y después podrá tener su seguimiento post-comercialización. La siguiente, por favor. También, de nuevo ya dije, yo soy biotecnóloga. Este es el ejemplo de cómo se fabrica un medicamento biotecnológico. A veces olvidamos qué es lo que se requiere para la fabricación. Mencionó el doctor Bondani de un mayor costo en el país en la producción de estos medicamentos. La realidad es que eso está debido a los menores salarios y en general en algunos menores gastos o menores costos que pensamos en el exterior. Por ejemplo, puede ser un costo menor de la tierra o un menor costo de la construcción, etcétera. Pero muchos de estos insumos realmente tienen precios muy, muy altos. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque hay un puñado de fabricantes de biotecnológicos. Mientras más fabricantes existan, va a haber una economía de escala, porque estos productores de materias primas, de insumos, etcétera, van a tener un mercado mayor, va a haber mayor competencia, y yo creo que esa debe ser una de las cosas que debemos buscar en el país, que es que haya mayor producción. Nosotros lo podemos ver comparado con Brasil. En Latinoamérica, todos los fabricantes de los insumos para la producción de estos medicamentos tienen pensado que Brasil es el lugar. Y México, pues como en vista de ellos no producimos nada, pues a nosotros no tenemos el apoyo de estos fabricantes para poder facilitar en muchos casos la producción en el país. En el caso biotecnológico tenemos un organismo vivo que fabrica o que produce el medicamento lo debemos recuperar, purificar por varios pasos que son más complejos que aquellos medicamentos de síntesis química y finalmente hay que llevarlo a un vial, lo cual
también requiere instalaciones altamente especializadas. La siguiente, por favor. En México tenemos todo lo que requerimos para poder tanto fabricar los medicamentos biocomparables que mencionó Augusto. De hecho, como él bien lo dijo, pues ya los está fabricando una empresa en el país desde el milenio pasado, pero también podemos y tenemos la masa crítica necesaria para el desarrollo de nuevos medicamentos en México. Esto es muy importante porque los medicamentos que se desarrollen en México serán medicamentos apropiados para la salud de los mexicanos y atenderán las necesidades de los mexicanos y no necesariamente serán los blancos que extranjeros puedan buscar. Un ejemplo son las parasitosis o la enfermedad de Chagas, que son enfermedades con alta relevancia en el país, pero de escaso interés para los suizos. ¿Qué es lo que está pasando? En México tenemos academia con capacidades de primer mundo, pero ¿qué pasa? Somos muy poquitos. Realmente es un puñado de gente. De repente en la COFEPRIS nos dice, es que no puede ser que no haya más expertos. Es que es en serio, no hay más expertos, es un puñado de gente. El problema es que también los recursos son limitados en la academia y no lo vemos como un lugar para invertir. La academia la vemos como un barril sin fondo porque no recuperamos, no tenemos las ganancias o no cosechamos el conocimiento que se genera ahí. La industria también tiene capacidades de primer mundo, basta ver algunas plantas o una planta farmacéutica que esté en el país, pero de nuevo, tienen el mismo problema, masa crítica limitada. La industria ha tenido que formar los recursos prácticamente desde cero porque, de nuevo, son muy pocas personas. Y otro problema, otro limitante, pues tiene que ver con cuestiones de regulación. La regulación es adecuada, pero es adecuada en la letra. Cuando se aplica, la cosa se complica. ¿Qué pasa? Pues no se implementa como debe ser, es en parte letra muerta, o la regulación simplemente no está alineada con los nuevos avances o conocimientos científicos y va mucho más rápido la ciencia y los nuevos medicamentos que la regulación. Otro problema es que como no fabricamos casi en el país, pues no tenemos una regulación adecuada para fabricar en México. Verbigracia, la producción de material clínico, es muy gris, qué es lo que hay que hacer para poderlo hacer en el país. De nuevo, son muy limitados los recursos humanos capacitados en el país. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa? Pues como ya bien dijo el doctor Bondani, no hay una política pública para el desarrollo de medicamentos, la producción o investigación en México. Y otro problema que tenemos es que el público en general no está bien informado y existe esta percepción de que lo mexicano es malo, es chafa y entonces tenemos que ir a Suiza y como está fabricado en México no lo quiero. Tenemos nosotros que convencernos a nosotros mismos de que lo hecho en México está pues bien hecho, recordando un anuncio del pasado. La siguiente, por favor. Y porque esto es una manera de resolver todo este problema, tiene que ver con incrementar o mejorar la vinculación entre los sectores. Y esto tiene mucho que ver con la confianza. De nuevo, pasa el industrial, no confía en el académico, el regulador no confía en la industria. Todo el tiempo el regulador está pensando que la industria está viendo cómo le va a ver la cara y no se da cuenta que el industrial no quiere matar a los pacientes, ¿no? Ellos también están preocupados por la salud del paciente y todo esto tiene que ser con un enfoque en la salud del paciente. ¿Cómo vamos a hacer que los pacientes pues tengan la salud que merecen, que es la salud que tendría cualquier persona en un país de primer mundo? La siguiente, por favor. Algo pues necesario, en mi opinión, es como bien dijo el doctor Bondani, es que se tiene que haber un desarrollo tecnológico en el país. Tenemos que tener la capacidad de producción. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Pues estamos víctimas a que nos vendan espejitos. Si nosotros no sabemos cómo producir un medicamento, no tenemos la experiencia para poderlo regular y ver que lo que nos están ofreciendo del extranjero realmente tiene la calidad necesaria, nos van a vender espejitos, nos van a vender medicamentos que no tienen la calidad necesaria en el país. Es por eso que es indispensable que exista en México el conocimiento. La siguiente, por favor. Simplemente decir que la única manera de asegurar la salud de los mexicanos es cerrar círculos virtuosos en el país, que está con el involucramiento de la academia, la industria, la academia generando conocimiento y la industria generando bienestar. La siguiente, por favor. Obviamente eso no va a ser posible si no tenemos al gobierno y al ámbito regulatorio
y finalmente todo esto tiene que estar englobado por el interés principal que tiene que ver la sociedad. Gracias por su atención. Queremos agradecer el tiempo, a su brillante exposición, el trabajo hecho para esta presentación, doctora Laura Palomares, y creo que es un sentir muy especial. Voy a pedirle a la doctora Mayra, ¿sí?, compañera y amiga de muchos años, y que a veces espero que no diga alguna cosa veracruzana, pero bueno, sí. Sí. Sí, y Pero bajo advertencia no hay engaño. sí, con el tema de importancia de la regulación para la implementación de biotecnológicos en México. Por favor. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Alfonso. Siempre es un placer para mí estar en ese tipo de foros y compartir un poco de nuestra experiencia y nuestro sentir desde la parte de investigación y desarrollo que estamos haciendo tanto en el instituto como a nivel nacional. El día de hoy les vengo un poco a reafirmar lo ya dicho por el doctor Bondani y por la doctora Laura Palomares, y un poquito más centrándome en el tema de la regulación. Voy a tomar durante la plática algunas frases que he escuchado durante todo el día y en un afán de hacer una crítica amable, una crítica constructiva sobre algunos conceptos que yo creo que son necesarios entender por todos, porque si bien el deseo que tenemos todos como sociedad es tener mayor medicamentos accesibles y de calidad, me queda claro que a veces desconocemos el proceso de desarrollo de un medicamento. Asumimos que una intención no solamente es necesaria para llevar un medicamento de calidad y un medicamento de vanguardia a nuestros pacientes. Tenemos que conocer el proceso completo y tenemos que conocer a todos los actores y la importancia de esos actores. Hoy en la mañana escuché a una persona decir que los médicos eran la parte central de este cambio. Y yo creo que no son solo los médicos. Alrededor del área médica hay ingenieros, biotecnólogos, científicos, reguladores, productores, que hacen posible que ese medicamento llegue a los pacientes y tenga la eficacia que deseamos tener. Entonces, un poco quiero reafirmar esto para que nos quede súper claro que es el ecosistema que nosotros vamos a construir el que va a hacer posible que los mexicanos tengamos acceso a terapias de vanguardia. Entonces, pues bueno, voy a hablar un poquito acerca de la importancia de la regulación en la implementación de biotecnológicos en México. Si me pasas la que sigue, por favor. Y quiero empezar con esta primera gran frase que para mí creo que nos tiene que quedar claro que estamos en una era en donde la medicina ofrece nuevas alternativas de tratamiento a nuestros pacientes de vanguardia. Ya no solamente medicamentos, estamos hablando de terapias celulares, ¿sí? de terapias que desafortunadamente no han sido posible que en nuestra población esté al alcance de ellos. La última de mayor vanguardia es T-CARs o células T modificadas. Estas terapias, este momento en el que estamos viviendo en la medicina, tiene que estar al acceso de nuestra población. ¿Cómo eran antes los medicamentos? Antes era mucho más sencillo regular. Teníamos medicamentos que eran principalmente compuestos químicos, teníamos medicamentos que trataban un amplio espectro de enfermedades, teníamos quimioterapia y radioterapia. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos una ciencia muy dinámica que nos ha traído medicamentos obtenidos a partir de células, los conocidos biológicos o biotecnológicos. Tenemos terapia génica y terapia celular. Tenemos inmunoterapia, los inmunomoduladores, hoy día cada vez son mucho más empleados como ayudantes al tratamiento convencional. Tenemos las terapias con linfocitos T, con T-CARs, que son trasplantes autólogos. Y tenemos las terapias de edición, que es lo último que ojalá pronto estén al alcance de nuestra sociedad. La evolución de estos medicamentos ya no estamos hablando de naproxenos, no estamos hablando de aspirinas, con todo respeto, estamos hablando de moléculas complejas, estamos hablando de proteínas que son muy grandes, son macromoléculas. Para su descubrimiento, su evaluación y el estar seguros que esa molécula tenga una eficacia y sea segura, valga la redundancia, tiene que pasar un tiempo. Y tiene que pasar un proceso que es secuencial. Cuando nosotros tenemos un descubrimiento en el laboratorio,
debemos de decirles a la población que el descubrimiento es el primer paso de una serie de pasos secuenciales que llevan años y mucha inversión para que ese descubrimiento llegue al tratamiento al paciente. Entonces, han evolucionado, esta es una de las últimas, la última tecnología fue la aprobación hace un par de meses de nanobodies en Estados Unidos, que son anticuerpos con secuencia de camello, ¿sí? Originalmente fueron descritos en camello, fueron aprobados por primera vez hace un par de meses. En México no ha llegado, ¿sí? En México tenemos biotecnológicos, sí, tenemos hasta la fecha biotecnológicos y biotecnológicos biosimilares o biocomparables, y tenemos 13. Tristemente, de estos biocomparables solamente tenemos 2 anticuerpos, cuando en el resto del mundo hay decenas de biocomparables aprobados, como bien nos dijo el doctor Bondani. Entonces, ¿qué pasa? Hay un estigma, bueno, hay varios factores, pero uno de los primeros es la COFEPRIS, la aprobación, la regulación. ¿Qué pasa con nuestra regulación? Nuestra regulación sanitaria, hablando en el contexto de lo que debe de cumplir un medicamento para ser aprobado, debería, y esto es el debería, de evolucionar a la par e incluso anticipándose al avance tecnológico para que los medicamentos o terapias innovadoras sean evaluadas y eventualmente aprobadas de una forma eficiente, asegurando siempre la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos. ¿Qué es lo que ha pasado de manera, vamos a decir, en el tradicional? COFEPRIS está, la regulación que existe en México, ahorita les voy a decir un poco más sobre lo que pienso de la regulación, pero los procesos son lentos, no somos eficientes porque no regulamos con la velocidad en el avance de la ciencia. Hay una curva de aprendizaje que nos toma mucho tiempo, sobre todo a la instancia reguladora nacional. Entonces, eso afecta definitivamente tanto a los productores como al paciente, porque el último en la cadena que se ve involucrado, lo que nosotros nos tardemos en desarrollar, en evaluar, en fabricar, la COFEPRIS, en aprobar, tiene una consecuencia directa en el paciente. Estamos tomándole tiempo a esa sociedad para que tenga medicamentos de vanguardia. Entonces, ¿qué pasa con respecto a los biotecnológicos en México, la regulación de biotecnológicos de México? ¿Es adecuada y suficiente la normatividad mexicana relacionada a los productos biotecnológicos y terapias de vanguardia? Desde mi perspectiva, no. Ni es adecuada, ni es suficiente. No nos gustan las comparaciones, pero tristemente a veces nos tenemos que comparar con otros países o con otras entidades regulatorias mucho más modernas, donde son directamente proporcional la regulación, la calidad de esa regulación con el avance de la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos escasamente 4 o 5 documentos que hablan de biotecnológicos. Hay instancias reguladoras que tienen decenas de documentos, de guías, con una normatividad o guías, documentos mucho más flexibles que ayudan tanto al regulador, al innovador o al investigador a poder llevar de la mano un desarrollo hasta el mercado. En nuestro país esto no pasa. Tenemos evidentemente la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud, pero el acote a biotecnológicos es francamente muy limitado. Entonces, la respuesta es no. Desde mi perspectiva, ni es la adecuada ni es la suficiente. Tenemos ausencia, y fíjense qué grave desde todos los puntos de vista. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado e incluso hasta se han administrado terapias celulares, ¿sí? Células madre, células de hipófisis, de cerdo, células, tratamientos o faciales o cosméticos o terapéuticos. La regulación en México es inexistente. El riesgo sanitario de ese tipo de productos es muy alto y hay que hacérselo saber a la población. Hay ausencia de la terminología en nuestra normatividad en terapia celular, o sea, mucho más terapia génica, células madre y todas las células derivadas. En nuestro país es el territorio virgen, así fértil, más que virgen fértil. En el norte del país ustedes pueden ir. Hay clínicas que ofrecen todo tipo de terapia celular que no pueden ofrecer por la normatividad y por el riesgo que amerita en otro país, pero lo vienen a ofrecer a México por la ausencia de regulación. Y tristemente, algunos médicos, algunos clínicos y algunas personas tomadoras de decisión asumen el riesgo de
recomendar este tipo de terapias a la población sin medir las consecuencias. Entonces, xenotrasplante no tenemos regulación, tejidos y sus productos tampoco hay regulación, productos derivados de sangre y sus componentes es breve, en la norma de sangre son 2 renglones los que se tocan acerca de los productos derivados, medicamentos huérfanos son 3 renglones cuando en otros países son decenas de documentos, o medicamentos o desarrollo de terapia para pacientes en condiciones especiales. Hay pacientes que no pueden esperar el desarrollo de una metodología o el desarrollo de un medicamento complejo. Para ellos hay que aprender a regular y nuestro país está quedando atrás. Entonces, ¿cuál sería el ideal desde mi perspectiva para una regulación en biotecnológicos? Documentos claros, documentos técnicos. Tristemente, si ustedes ven la normatividad mexicana, no le habla al fabricante, le habla al laboratorio que analiza el producto del fabricante. La principal norma de biotecnológicos en México le habla al que analiza el producto y no al fabricante, al quien le debe de hablar es el fabricante. Necesitamos documentos dinámicos. ¿Qué significa dinámicos? Cuando un documento o una guía de este tipo sale, en un año ya se volvió obsoleta, hay que revisarla. Si nosotros tardamos 5, 6, 7, hasta 10 años en la revisión de documental, entonces necesitamos una forma de normar que sea dinámica y acorde a cómo va avanzando la ciencia. Deben ser documentos modernos, que se anticipen a las terapias. Tristemente nosotros regulamos cuando ya el producto está a punto de llegar o ya llegó. En otros países se regula acorde, se va desarrollando un producto de vanguardia y se va regulando y generando la normatividad de acuerdo a cómo se genera el producto. ¿Para qué? Para que no llegue la sorpresa de no saber cómo evaluar ese producto y cómo asegurar la entidad regulatoria la calidad y otra vez, redundo, la seguridad del producto. Que sean suficientes. 4 documentos no son suficientes para biotecnológicos, necesitamos una riqueza normativa que nos permita no tener tantas dudas a los fabricantes y a los desarrolladores y necesitamos procesos transparentes. Entonces, coincido con lo que dice la doctora Laura, México cuenta con una masa crítica de expertos comprobados, que esto quiero ser muy puntual y fehaciente, ¿sí? Los expertos, no cualquiera se puede llamar experto, ¿sí? Yo puedo ser experto, pero tengo que demostrar mi experiencia a nivel documental. Estamos acostumbrados en México, tristemente, a tener falsos líderes de opinión, ¿sí? Y estos falsos líderes de opinión, tristemente, alcanzan estas tribunas y convencen a las personas que toman las decisiones de este país a hacer cosas inapropiadas. Los expertos deben ser expertos comprobables. Yo no puedo decirme experto en biotecnología o en inmunología si no les presento a ustedes mis cursos de actualización y la comprobación de que mi dicho tiene un conocimiento científico y técnico atrás y de preparación. Entonces los expertos tienen que ser expertos de verdad. Científicos, médicos, tecnólogos, fabricantes, instituciones públicas, tenemos una masa crítica de productos, de terapias innovadoras que necesitan apoyo de la ciencia. Yo he escuchado hoy todo el día hablar de la importancia de tener medicamentos de calidad y medicamentos al acceso de la población, pero en ningún momento, bueno, hasta hace poco empecé a escuchar que se dieran cuenta que eso depende de la ciencia y de la tecnología. Necesitamos inversión en ciencia. Mientras no haya un presupuesto de inversión en ciencia, una conciencia clara de que si invertimos en ciencia, a la larga vamos a tener una recuperación de esa inversión y empezar a cambiar el contexto. Lo que se gasta en ciencia no es un gasto, es una inversión. Entonces, debemos empezar a cambiar este paradigma y empezar a poner mucho más dinero en el desarrollo de nuevos productos mexicanos. Entonces, debemos realizar, actualizar y mantener una regulación de vanguardia y tecnológico. Y finalmente, esta es mi última diapositiva, yo sé que ya va a sonar de chicharrita. Entonces, es una diapositiva muy simple que está puesta en positivo, pero quisiera que se imaginaran qué pasaría si se pone en negativo, ¿sí? Yo tengo una línea ahí, algo muy sencillo que obviamente no es, tendría que ser un círculo para que fuera más virtuoso. La investigación y el desarrollo, ¿de dónde sale? Sale de las instituciones públicas, de los generadores de conocimiento, de algunas instituciones privadas, de capitales ángeles. Tenemos que generar un ecosistema de innovación. Obviamente del CONACYT, he escuchado por ahí
con cierta peligro, y lo digo de manera también desde mi perspectiva, el Estado no puede desarrollar todos los medicamentos. El Estado no puede pagar un desarrollo innovador. Generalmente lo que se paga o en lo que invierte el Estado es en las primeras pruebas de concepto, en fortalecer y afianzar la tecnología, pero todo el desarrollo de un medicamento involucra inversión y involucra un ecosistema que necesitamos generar en nuestro país. Entonces, si realmente queremos tener medicamentos tecnológicos de vanguardia en nuestro país, tenemos que abrirnos a la apertura de un ecosistema que lo permita hacer. Entonces, después vienen los fabricantes, la industria farmacéutica nacional, la industria farmacéutica internacional, las cámaras relacionadas, los productores de API. ¿Qué pasa si no tenemos fabricantes en México? ¿Qué pasa si importamos todo del extranjero? Simple y sencillamente no se van a generar ecosistemas, no se van a generar estas cadenas productivas, porque lo que dijo el doctor Bondani al final es muy cierto. De los medicamentos que se fabriquen desde el principio activo en México, prácticamente todo el dinero se queda aquí en servicios, se queda aquí en fuentes de trabajo, se queda aquí en innovación. Necesitamos generar innovación, pero necesitamos generar producción también en nuestro país. La regulación, ¿quién debe de regular? ¿Debe de regular el Estado nada más? ¿Debe de regular los científicos nada más? ¿Por qué no involucrar a los fabricantes en la regulación? La regulación debe de generarse de una manera dinámica, amable, en equipo, entre científicos, tecnólogos, gobiernos y fabricantes. No podemos excluir a los fabricantes o a los desarrolladores de la tecnología para generar la regulación. Los pacientes, ¿dónde están los pacientes? El sector salud, los institutos, hospitales, clínicas. ¿Qué pasa si una entidad regulatoria evalúa mal un medicamento? ¿Qué pasa si no hay entidad regulatoria que evalúe un medicamento? ¿Qué pasa si nuestras normas no son claras y permitimos el acceso a medicamentos de baja calidad? ¿Quién va a sufrir? Sufre el paciente. Y a lo mejor no nos vamos a dar cuenta en una primera instancia, porque vamos a tener cobertura, nos va a alcanzar para dar más pastillas, pero a la larga nos puede costar mucho más caro, porque se nos pueden exacerbar padecimientos. Entonces, ojo, por favor, la regulación es indispensable para asegurar la calidad de un medicamento. Entonces, en todos los escenarios, creo que es muy importante analizar cómo debemos de todos los ecosistemas participar y cómo la regulación, una regulación ideal, clara, transparente, moderna, puede asegurar la calidad del medicamento, puede asegurar el acceso rápido y puede impulsar el desarrollo tecnológico de nuestro país. Entonces, esto es lo que les acabo de decir, una regulación sanitaria fuerte, soportada científica y técnicamente es crucial para reducir la brecha tecnológica de nuestro país, para incentivar la innovación y desarrollo y sobre todo para que nuestra sociedad tenga acceso a terapias de vanguardia con la calidad necesaria. Muchísimas gracias. Queremos agradecer la excelente presentación de Mayra. ¿Sí? Me queda claro que ya no son puntos reflexivos para pensar en un futuro, son problemas nacionales ahora. Esto me recuerda fundamentalmente a los pacientes que toman un producto sin eficacia clínica, un paciente que está con un antihipertensivo, un paciente que puede estar manejando por varios meses y además que existe todavía la posibilidad de cambio de marcas, cambio de calidad en el paciente, que pueda llevarlo a una ineficacia clínica y pueda sufrir una trombosis cerebral o quizá algunas enfermedades como la diabetes, que son enfermedades de tipo polivisceral, que no es el tema del día de hoy, o pacientes con pie diabético que causan una erogación muy grave en las instituciones del país. Bien, agradezco mucho la participación de Mayra, como siempre, y le voy a rogar, por favor, y le pedirle a la doctora Angélica que nos hable sobre México en un nivel competente para la producción de biofármacos. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. De antemano, Alfonso, agradezco la invitación y bueno, lo bueno de ser la última es que ya dijeron todas las situaciones, entonces pues lo que yo voy a hacer va a ser un resumen y esto es que no nos pusimos de acuerdo, créanme, yo creo que lo importante de este foro es compartir las opiniones y creo que desde diferentes perspectivas nosotros, bueno, tenemos esta
este panorama sobre los biotecnológicos, pero no solamente los biotecnológicos. De hecho, las pláticas están dirigidas a los medicamentos en general. Obviamente los biotecnológicos marcan mella, pero sí es importante hablar del panorama general. Y la siguiente, por favor. Entonces, bueno, yo voy a hablarles un poquito. Este es el ciclo de vida de un producto en el mercado. ¿Cuánto se necesita? Si se dan cuenta, igual y no llegan a ver tanto la diapositiva, pero realmente para el desarrollo de un producto mínimo necesitamos de 13 a 15 años. En los biotecnológicos podemos irnos hasta 17 años de trabajo. Y obviamente la industria farmacéutica, y todos lo saben, es una industria de alta inversión, alto riesgo, recuperación lenta, y muchas veces lo que necesita es personal altamente capacitado y por tanto la participación de diferentes instituciones. Entonces, resumiendo todo lo que hemos venido hablando, la siguiente, por favor. Podríamos hablar que esto cómo lo podemos hacer. Realmente consideramos, y yo creo que todos los actores de este panel hemos venido hablando de los diferentes elementos. Realmente debemos de trabajar en equipo. Debemos de hacer un modelo tipo triple hélice. ¿Qué es una triple hélice? Una incorporación entre academia, industria y, por supuesto, Estado. El Estado como un eje rector para podernos llevar a que esto crezca. Realmente, si queremos ser productores de biofármacos, productores de medicamentos biotecnológicos y de otros fármacos, realmente debemos de trabajar en equipo. Obviamente, el punto y el riesgo es cómo unimos todas las partes, que hemos venido trabajando de manera separada siempre. Que muchas veces es difícil hablar el mismo idioma y demás, ¿no? ¿Cuándo surge este concepto de triple hélice? Este modelo realmente es bien viejito, ¿no? Surge en 1966, cuando a alguien se le ocurrió que cada uno de los elementos del Estado podría participar para hacer algo. Y dentro de esto, realmente, pues yo marqué hasta el último, son todas las ventajas de trabajar bajo un modelo triple hélice, pero la principal es que una vinculación de estos tres elementos nos va a llevar a la innovación. Efectivamente, como nuestras excelentes panelistas lo han dicho, en los biotecnológicos hoy por hoy podemos hablar de biocomparables y demás, pero yo sí creo que México está en toda la capacidad para hacer productos innovadores. Innovadores a diferente tipo, tanto medicamentos biotecnológicos, pero también entrándole a las nuevas terapias. Esto de terapia génica y terapia celular y tisular, que en otros países, créanme, ya es una realidad. Nosotros ni siquiera lo hemos contemplado. Entonces, para poder lograr innovación, debemos de trabajar en conjunto. La siguiente, por favor. Y algo así es que, ¿qué tenemos que hablar? Yo toqué nada más 3 temas principales. Obviamente, podríamos hablar de muchos aspectos o muchas espinas de esta parte, ¿no? Porque también suele ser un poco el panorama espinoso. Pero vamos a hablar de 3. Yo soy académica, soy profesora de la universidad y, de hecho, de universidad estatal, quien al día de hoy seguimos viviendo estragos por situaciones, y entonces, pero nosotros tenemos en nuestra mano formar a los licenciados, maestros y doctores en farmacia, curiosamente. Un título que en este país suena raro, realmente no existía, pero también existen otros participantes, como decía la doctora Mayra, que están en todo este esquema y que nos pueden decir. Entonces, está la formación de capital humano. ¿Qué otra cosa tenemos que utilizar? Tenemos que utilizar una inversión en áreas estratégicas, pero no solamente de dinero. Yo creo que la inversión también tiene que ser en tiempo, dinero y esfuerzo. Y además debemos de hablar, lo que Mayra dijo al final, por una regulación dinámica. Y de verdad les digo, no nos pusimos de acuerdo, ¿no? Entonces me alegra que estemos considerando una opinión. Así, nosotros, ¿qué podemos decir del primer punto del capital humano? Necesitamos formar profesionistas de manera multidisciplinaria. Hoy por hoy el país, podríamos decir, bueno, hay áreas todo el mundo conoce a los químicos farmacéuticos biólogos, una matrícula muy alta que tenemos en este país, pero hay ahora nuevas carreras. Tenemos a los ingenieros biotecnólogos, tenemos a los ingenieros farmacéuticos, tenemos a los farmacéuticos per se que se están formando y que en los programas de estudio deben de estar involucradas las nuevas materias relacionadas con esta parte de la innovación, lo que la innovación está solicitando, que es nuevas materias relacionadas con las biologías moleculares, con desarrollo de métodos bioestadísticos. A veces cuando llegamos a la industria siempre nos dicen es que tus estudiantes no saben sobre bioestadística, ¿no? Y pues es triste decirlo, pero a veces algunos programas ni siquiera lo contemplan.
Tenemos que enseñarles también a validar métodos analíticos. Esa parte es fundamental para que esta vinculación con la industria se dé de la mejor manera. Tenemos que hablar sobre farmacocinéticas, farmacodinamias, enseñarles bioinformática y buenas tecnologías, desarrollar el desarrollo farmacéutico, por supuesto, y esta parte crítica, la regulación farmacéutica. Una regulación que debe de ser cambiante todo el tiempo, ¿no? Y obviamente, pues esto nos lleva a un punto crítico, que es establecer un convenio academia-industria. A veces es difícil poderlo hacer y con el gobierno, pues a veces hemos tenido ciertas limitantes, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer también? Incluir a los profesionistas dentro del ámbito regulatorio. A veces es un tema un poco árido, a la gente no le gusta mucho y más cuando dice, pues si yo me dediqué a estudiar ciencias biológicas, yo no quiero saber nada de leyes, pero curiosamente en el área de farmacia deben de conocer este aspecto. ¿Qué tenemos? ¿Es lo que necesitamos? Pues sí lo necesitamos, pero ya tenemos. Yo soy positiva y les quiero enseñar, yo formo parte también del Consejo de Acreditación de Escuelas en Farmacia, y resulta que hoy por hoy en México tenemos una matrícula de aproximadamente 31,800 profesionistas en el área de las ciencias farmacéuticas. De estos profesionistas, resulta que la matrícula acreditada solamente son 23,896, que corresponde a un 75%, no está mal. Estos programas acreditados se imparten en diferentes tipos de universidades, que ahora les voy a mencionar. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, realmente la mayoría están acreditados con un porcentaje del 89% y solamente tenemos 10% de programas no vigentes. Así también a nivel de licenciaturas se ha hecho el esfuerzo por parte de algunas fundaciones para poder apoyar a estudiantes en farmacia. Una de ellas es la FEFARM, el cual actualmente está apoyando a estudiantes de bajos recursos. Esto nos lleva también a que tenemos estudiantes de posgrado en diferentes programas, muchos de ellos dirigidos a las ciencias farmacéuticas en el área de investigación. Pero hoy por hoy, lástima que no tengo un apuntador, en la parte de abajito, ese es el ciclo de vida de un medicamento. Hace rato oía yo una ponencia donde decían es que quizá no somos capaces de preparar a gente en todas las ramas. Yo creo que hoy por hoy lo tenemos. Tenemos gente que va desde saber investigar un principio activo hasta llevar a cabo la farmacovigilancia. Ya tenemos organismos articulados en ello. Y no necesariamente todos son médicos, sino participan diferentes actores que entran desde el nivel de bioproceso, desde el desarrollo de la molécula, al bioproceso, al hacer análisis preclínicos, análisis clínicos, llevar a cabo farmacia hospitalaria, llevar a cabo farmacovigilancia y demás. Es decir, ya tenemos entidades educativas que nos pueden llevar a eso. ¿Qué es lo que nos hace falta entonces? La vinculación. Nos hace falta vinculación con el sector productivo, nos hace falta vinculación con el sector gubernamental. Necesitamos pedir también que los recursos para la universidad pública, en donde sí hacemos investigación, porque en las universidades públicas sí se hace investigación, se sigan proporcionando. La investigación no solamente es materia de centros de investigación. Hoy por hoy, en diferentes lugares se hacen. Y de hecho, podemos llevar esto a que esas investigaciones se han logrado gracias a vinculaciones. Muchas veces el dinero nunca sobra, dicen por ahí. Y un punto importante es el hecho de decir, bueno, ¿cómo nosotros podemos vincularnos con la industria? Le pedimos recurso a la industria y nosotros les desarrollamos procesos, les desarrollamos alguna técnica y demás para podernos apoyar mutuamente. Tenemos algunos puntos a sanar, por ejemplo, tiempos versus calidad, ¿no? La industria lo quiere para mañana, la investigación y el área educativa dice, espérame, necesito desarrollar una tesis en 6 meses, ¿no? No es fácil hacerlo. Por otro lado, bueno, nosotros a veces en la academia no estamos acostumbrados a establecer metodologías validables y la industria dice, necesito que me lo valides. Entonces, es importante empezar a hablar este lenguaje común, ¿no? Debemos usar equipos calificados. También en investigación, tristemente, a veces no lo hacemos. Tenemos que enseñarle al estudiante a hacer eso. Pero bueno, yo soy muy positiva y creo que cuando lo logremos vamos a lograr una buena vinculación en esto. Ahora, como les decía, un lenguaje común. ¿Existe? Sí, existe. ¿Cómo? Desvinculado. En la siguiente, estas son algunas de las universidades en las cuales personalmente hemos colaborado y que hemos podido establecer vinculación academia-industria. Si se dan cuenta, pongo las universidades federales, pongo universidades estatales, politécnicas y aún privadas. Es decir, hoy por hoy
sí se lleva a cabo investigación vinculada con la industria. El único punto es que lo que nos falta a veces es terminar la formalización de ello y el eje rector de un Estado que nos diga. Anteriormente están las becas, ¿no? O sea, hay becas para estudiantes, becas para prácticas y demás, pero es algo que se debe de considerar. Realmente tú me aportas, yo te aporto, es el ganar, ganar en todos los sentidos, ¿no? Entonces, es muy importante poder lograr esto. Y tenemos 2 casos de éxito, y sí lo quise mencionar. Tenemos aquí a 2 de nuestras excelentes ponentes. De estos fueron 2 casos de éxito que al día de hoy establecen una vinculación academia-industria completa. Por un lado, la UDIVI del IPN, por otro lado, el LAM del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Yo creo que ellos son 2 modelos a seguir, pero como dicen, ha costado tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces es una inversión estratégica que se debe de hacer a mediano y largo plazo, ¿no? Por otro lado, el punto crítico, y esto es como en forma de resumen, ya que en nuestra próxima mesa creo que van a hablar mucho más del punto, es el desarrollo de esta industria biotecnológica propia. ¿Qué necesitamos? Yo creo que muy atinadamente el doctor Bondani nos hizo saber todo aquello que necesitamos para poder hacer una industria nacional propia. ¿Incentivos? ¿Para qué? Ahora sí voy a hablar de los fenicios, Alfonso. Para la producción de biofármacos es fundamental que México empiece a producir sus propios biofármacos. Es fundamental que tengamos una empresa biotecnológica de calidad y obviamente que entremos al mercado de hacer productos de terapia génica e ingeniería tisular, ¿no? Y bueno, obviamente esto que Laura había mencionado en su momento, México no cuenta con un laboratorio para poder producir los lotes clínicos. Es fundamental establecer un laboratorio para buenas prácticas de manufactura para la industria farmacéutica nacional. Esto nos va a permitir fabricar los lotes para análisis clínicos y lograr las cosas. En la siguiente, obviamente seguir apoyando a los laboratorios nacionales, los laboratorios nacionales en diferentes áreas. Tenemos aquí 2 laboratorios que nos representan, pero creo que es importante también establecer estos laboratorios nacionales para hacer las pruebas tanto en campo como todas las pruebas clínicas. Estamos limitados en ellos porque requiere una alta inversión y de hecho nuestra regulación nos lo pide, ¿no? Entonces, por último, el tercer punto, la regulación dinámica, de la cual ya no voy a retomar, Mayra lo hablaba. Yo creo que un punto importante es que tenemos que armonizar criterios, armonizar reglamentos, leyes, normas y demás, y además estar siguiendo apoyándonos, como decía el doctor Bondani, por comités de profesionales, de gente que demuestre su expertise en el área para poder regular este tipo de cosas. Y también, obviamente, armonizarnos con la regulación internacional, porque mucho de nosotros depende de la exportación también de este tipo de productos, ¿no? Yo tengo algo que no sé, que me gustaría hacer hincapié, es que debemos de cuidar, regular la calidad del medicamento, pero no sobreregular por ignorancia. Creo que a veces hemos caído en eso y debemos de ser conscientes de que una sobreregulación por ignorancia nos va a llevar a un tiempo más largo de aceptación del producto y por tanto más tiempo para que el paciente tenga acceso al medicamento. Y bueno, obviamente yo digo el marco jurídico establecido en biotecnológicos, ¿cómo lo tenemos hoy? Creo que existe, ya tenemos un marco y debemos de sentirnos bien orgullosos de ese marco. Nosotros en la farmacopea decimos, somos uno de los 154 países que posee una farmacopea propia y de verdad y reconocida por la OMS. Y de hecho nuestra farmacopea es desde hace 2 siglos, ¿no? Pero ¿qué necesitamos hacer? Ahora debemos de hacer un marco jurídico que es perfectible, debemos de estarlo actualizando, como decía la doctora Mayra, no se debe sobreregular. Debemos de adaptar las nuevas metodologías y nuevos métodos de análisis a la tecnología actual y también debemos de incorporar la regulación de todas las terapias avanzadas que se ha dicho, ¿no? Todo esto, pues obviamente no para regular por abajo del agua como se pudiera pensar o con baja calidad, sino al contrario, en todos estos casos asegurando la calidad del medicamento. Creo que un papel fundamental es por parte de las asociaciones y colegios. Ellos nos deben de ayudar a promover vinculación, acercamiento entre pares, difusión del conocimiento y cooperación sin fines de lucro. Creo que tenemos asociaciones importantes o colegios importantes en el área farmacéutica que nos pueden apoyar. Y todo ello para tener un trabajo en conjunto. ¿Cuál es nuestro objetivo? Y esto me gustaría cerrar con ello, es simplemente poder ofrecer un producto de calidad en tiempo principalmente para poder cumplir con la demanda de nuestra población. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, Angélica. El tiempo nos consume.
Yo quería presentar algunas conclusiones de esta mesa. Sin embargo, únicamente quiero hacer un reconocimiento a cada uno de ellos a través del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y la Sociedad Mexicana de Acceso al Derecho a la Salud, que amablemente nos acogieron, particularmente al diputado Reginaldo Sandoval Flores, al que quiero agradecer enormemente el entusiasmo también con el que nos acogió para externar fundamentalmente nuestras inquietudes, fundamentalmente lograr mesas de trabajo y proponer conclusiones muy claras que permitan ser quizá de alcance a la Presidencia de la República. Muchas gracias, hago un extenso, un diploma para cada uno de ellos y doy por concluida la mesa del día de hoy. Muchas gracias. Acceso universal a medicamentos de calidad y de bajo precio en México es un simposio impulsado por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de esta Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, donde analistas, expertos y académicos examinan los actuales retos que enfrenta el sistema de salud en nuestro país. En esta ocasión, en este momento, les acabamos de presentar la Mesa Política Farmacéutica Nacional, una responsabilidad compartida por el Estado, la industria y los usuarios de los servicios de salud. Trabajos de este simposio que les hemos llevado a través de los diferentes espacios del canal del Congreso y que se realiza en este auditorio Aurora Jiménez del recinto legislativo de San Lázaro. De este modo hemos llegado al final de esta transmisión, pero lo invito a que se quede con nosotros en la programación del canal del Congreso. Por su atención, gracias. Hasta la próxima.